Satnam, espero te encuentres súper bien. Hace un par de semanas fui a la biblioteca pública de mi ciudad natal, que es donde estoy viviendo ahora, y tomé este libro para traerme a casa y leer. Se llama Imparables. Es de Yuval Noah Harari, que se hizo muy famoso por este libro que se llama Sapiens, hace ya unos años. Y también hay un libro de él que a mí me gusta muchísimo, yo lo leí el año pasado, este libro se llama Homo Deus. Bueno, pues Imparables creo que es lo último que acaba de publicar y es un libro que dice Diario de cómo conquistamos la Tierra. Es un libro que está pensado para personas jóvenes, adolescentes tal vez, y cuenta de una forma muy accesible, como una especie de historia, una narración, pero por supuesto, como es un académico, un investigador, una persona muy inteligente, pues todo lo que está escrito aquí es investigación científica, ¿no? Está comprobado científicamente y hay un montón de citas y referencias a estudios y cosas que hoy sabemos y también a muchas cosas que hoy no sabemos. Y de lo que se trata es de cómo cuando el Homo sapiens empezó hace muchos millones de años a deambular por esta tierra, desplazó al resto de los humanos hasta extinguirlos, ¿no? Porque cuando el Homo sapiens empezó a habitar la tierra, todavía estaban los neandertales y había, creo que, un par más de tipos de humanos, ¿no? Bueno, no es de esto de lo que quiero hablar, sino de lo que este autor explica, de cuál es el motivo por el cual los Homo sapiens, tú, yo y todos los seres humanos que conocemos, dominamos la Tierra y la hemos dominado a todo el resto de las especies y hemos transformado la faz de la Tierra. Se supone que es un libro para adolescentes, como dije al inicio, pero la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Y en general hay muchos libros de divulgación científica o así que están enfocados en este tipo de público y que son muy interesantes porque explican de manera muy sencilla cosas para las personas que no somos que somos seres humanos normales, pues, que por ahí no estamos interesadas en un estudio académico, pero sí nos interesa todo este tipo de información. Así que lo recomiendo un montón. Empieza a hacer un estudio comparativo entre los neandertal y los Homo sapiens. Y entonces empieza a explicar que la primera razón por la cual el Homo sapiens empezó a prevalecer por encima del resto de las especies que habitaban y siguen habitando el planeta es por la capacidad de cooperar en grandes números, de organizar grandes cantidades de individuos para realizar una misma acción. Y dice, bueno, entonces tú ponte a pensar en tu propia vida. Tu propia vida, tal y como la conoces hoy, no podría suceder si un montón de personas a las cuales tú ni siquiera conoces, ni conocerás, ni sabes el nombre, ni siquiera en dónde viven, no sabes nada de ellas, pero la vida de cada ser humano se puede realizar gracias a la cooperación de otro montón de seres humanos. Y esto me parece súper importante, lo explica de una forma muy interesante, y me parece súper interesante e importante porque nos trae a un punto de algo que es muy importante en yoga, que es la conciencia de el otro o lo otro como parte de mi unidad, como parte de mi ser. O sea, yo lo percibo a través de mis sentidos como una entidad separada, pero al final es parte de mi ser.
porque sin toda esta red gigante de cooperación, o sea, nada más voltea a ver a tu alrededor, todo lo que existe a tu alrededor, todo lo que tienes puesto, todo es posible gracias a que somos una gran red moviéndonos en cooperación. Entonces después dice Yuval, bueno, sí, las hormigas son capaces de hacer lo mismo, ¿no? Todas lo sabemos. Las abejas son capaces de hacer lo mismo. Son miles de individuos organizados de una cierta manera. Y dice, bueno, sí, pero ¿cuál es la diferencia entre las hormigas y las abejas y los seres humanos? ¿Cuál es la diferencia entre esas especies y nosotros? La diferencia es que las abejas y las hormigas se mueven siempre bajo el mismo patrón. El patrón de comportamiento y de organización comunitaria que tenían las abejas en la época de los neandertales, hace millones de años, es exactamente el mismo, o tal vez con unas poquísimas modificaciones, que hoy en día, millones de años después. Pero nuestros patrones de comportamiento, la forma en que nos desplazamos, que nos movemos, es totalmente diferente. Vamos aprendiendo cosas todo el tiempo a una velocidad muy, muy rápida, asimilando información y modificando la forma en que nos comportamos, en que nos movemos en el mundo, en que incidimos en el planeta, en la vida de otras especies, etcétera, etcétera. ¿Y por qué los Homo sapiens hacemos esto y el resto de las especies no? ¿Cómo se llegó ahí a lo que voy a decir ahora? Es otro tema y él lo explora justo en su libro Sapiens. Pero, ¿qué es lo que nos diferencia? Es la capacidad de contarnos historias, la capacidad de crear historias. Y este es un tema que me parece increíblemente importante y yógico. Explica, ok, todas las cosas que hemos ido haciendo, las hemos ido haciendo porque nos juntamos un grupo de individuos y nos pusimos de acuerdo en una historia. Entonces, de acuerdo a esta historia, es importante hacer estas cosas, producir estos elementos, levantar estos templos, crear este tipo de ciudades. Hay una historia en común, una narrativa en común que nos lleva a ponernos de acuerdo de manera explícita o tácita en cómo debemos hacer ese patrón de movimiento, esa organización. Y entonces, de acuerdo a dónde se hayan estado moviendo o instalando más bien ese grupo de personas, de individuos de Homo sapiens, las historias fueron diferentes, porque la geografía era diferente, porque el clima era diferente, por un montón de cosas se fueron desarrollando diferentes historias que fueron haciendo que nuestros patrones fueran cambiando. Entonces, claro, las historias son importantísimas, indispensables, súper útiles, ¿no? Y muy, muy necesarias, porque si no tuviéramos historias no podríamos organizarnos para vivir en común, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una historia que tenemos en común, todo lo que hacemos es una historia en común. Pero lo interesante desde el punto de vista yógico, que me detonó a mí cuando empecé a leer este libro y a leer toda esta explicación, es que la filosofía yógica nos enseña que todo es una historia y que lo importante no es que no haya historias, porque en el mundo material, ¿sí? En el mundo tangible, material, donde yo tengo que trabajar, donde yo tengo que comer, donde yo tengo que hacer cosas para que las cosas sucedan, donde yo mantengo relaciones de muchísimos tipos, muy cercanas,
lejanas, etc., esas historias son fundamentales, son muy importantes. El asunto es que eso no es todo. Y la mayoría de las personas, esto es lo que nos dicen las enseñanzas yógicas, vivimos únicamente enfocados en esas historias. Por decirte, si vives en un país occidental, la historia es de un cierto tipo de progreso, un cierto tipo de evolución o de avance, unas ciertas nociones de las cosas que tú tienes que hacer en determinados tiempos de tu vida para sentirte o ser considerada una persona exitosa, etcétera, etcétera. Hay un montón de historias, ¿no? Y depende el país o la región del mundo en la que hayas nacido y crecido, tienes una historia en común con millones de seres humanos que se llama religión o creencia espiritual, que te hace vestirte de cierta manera, hablar de cierta manera, comportarte de cierta manera, considerar importantes ciertos valores, etcétera. Y depende también la familia en la que naciste o la región. Miren, en el mismo país, ¿no? Aunque tengamos una historia en común que se llama México, que se llama Argentina, esa es una historia en común, pero en cada región de ese país, ¿no?, hay otra historia en común que tiene otro nombre. Y el asunto empieza desde la filosofía yógica. El problema empezaría cuando nos identificamos completamente con esas historias, cuando creemos que somos eso, cuando vivimos nuestra vida únicamente atendiendo a esas historias y teniendo pegadas como estampas esas historias de las más visibles son la de la nacionalidad, la religión, las tradiciones, la profesión, todo esto, ¿no? Estas son las historias más visibles, pero hay otras mucho más sutiles, ¿no? Mucho más sutiles. Y al final, lo que me pareció muy interesante de este libro es que nos lleva a darnos cuenta que, por ejemplo, ¿qué son los países? Imagínate a la Tierra hace millones de años. ¿Qué son los países? Si tú comparas la Tierra hace millones de años, cuando había unos tantos grupos de Homo sapiens distribuidos por ahí tratando de sobrevivir, a lo que es hoy. ¿Qué son los países? Una historia. ¿Dónde están esas líneas en la realidad? Son solo una historia. ¿Qué son las religiones? Una historia para explicarnos qué hacemos aquí, cuál es el propósito de nuestra vida, para explicarnos las preguntas más profundas, más angustiantes, más existenciales que siempre nos hemos hecho como humanidad. ¿Qué son las tradiciones? Una forma de una historia que nos ayuda a sentirnos parte de una identidad, que es una necesidad también que tenemos, ¿no? Porque esta pertenencia nos facilita en cierta manera la supervivencia. Los individuos que sobrevivían eran los que mejor se podían agrupar, organizar y los que mejor podían colaborar unos con otros. Esos eran los individuos que iban sobreviviendo, que iban desarrollando sus capacidades y que iban dominando el entorno. Entonces todo esto es súper importante, pero son historias. Y al punto que yo quiero llegar es que no es a decir que las historias no son necesarias o no son buenas, sino simplemente a tener conciencia de que son historias y que hay un más allá, según las escrituras yógicas y las escrituras ayurvédicas, que bueno, son la misma fuente, digamos, el mismo origen, el mismo tronco del árbol.
hay un más allá de estas historias, que es nuestra verdad esencial, es este punto, este centro que no tiene nacionalidad, que no tiene religión, que no tiene siquiera sexo, ¿no? Que es una esencia, que es parte de un pedacito del gran espíritu en cada ser, ¿no? E incluyéndonos, por supuesto. Entonces, ¿cómo alimentamos hoy en día estas historias, ¿no? O para qué cómo podría yo trabajar sobre estas historias que me cuento, que a veces son expansivas, aunque lo sean, es muy interesante contemplar que sí son historias, pero a veces también son muy restrictivas. Porque estas historias me moldean mis acciones, moldean mis patrones de accionar, mis hábitos, moldean lo que voy a hacer en mi vida, pues, literalmente. Entonces, ¿por dónde empiezan las historias? Las historias, nos cuenta las filosofías yógicas de ayurvédicas, ponen una imagen muy bonita, esta imagen de un carro tirado por 5 caballos, ¿no? Y ahí arriba del carro un ser con las riendas en la mano, conduciendo o tratando de gobernar ese carro tirado por estos 5 caballos salvajes, que cada uno intenta ir para su propio lado. Estos 5 caballos salvajes son los 5 sentidos, que los clasificamos de 2 maneras. Son los 5 sentidos de la percepción y los 5 órganos de acción que están relacionados. Por ejemplo, el órgano del oído es el órgano de la percepción auditiva y su órgano de acción es el habla, es la voz, es la emisión sonora. Y esto se relaciona con el elemento Akash, con el elemento espacio. El órgano del sentido relacionado con el viento, es el tacto, es la piel. Ese es el sentido es el tacto, el órgano del sentido es la piel y el órgano de acción son las manos, que son las que tocan el mundo, las que crean el mundo en su acción, las que hacen. El hacer de las manos es el órgano de acción. Tenemos el órgano de percepción de los ojos, cuyo sentido es la vista. Y el órgano de acción de los ojos son los pies. Conforme yo veo el camino, es que lo camino, pero primero lo tengo que ver. Veo hacia dónde voy. Y por ejemplo, esto es muy claro, ¿no? En las personas que no tienen, por el motivo que sea, este órgano de la percepción activo, necesitan un pie extra para poder desplazarse por la vida, para poder caminar. Esto se relaciona con el elemento fuego. El órgano de percepción es la boca y el sentido es el gusto, y su órgano de acción es el reproductivo. Su acción es la reproducción. Esto se relaciona con el elemento agua y tiene la función fundamental de preservar la vida del individuo mediante el gusto, porque si la comida no nos supiera, no nos darían ganas de comer. Y tiene la función de preservar la vida de la especie mediante el gusto que nace del encuentro sexual. Y este es el elemento agua. Y luego tenemos el órgano de percepción,
de la nariz, cuyo sentido es el olfato, y el órgano de acción es el ano con la acción que es la excreción, que están relacionados con la forma en que todo se convierte en una misma cosa, ¿sí? Porque todos los alimentos que tú te comes, por ejemplo, entran a tu boca siendo una manzana, un guiso de frijoles, una pizza margarita o un licuado de plátano, pero en la excreción son todos lo mismo y vuelven a la tierra. Ese es el elemento. Entonces tenemos estos 5 sentidos que perciben, que son los que traen la percepción, para ir alimentando ¿qué? Que en esta imagen del carruaje está representado por las riendas, para ir alimentando a la mente, pero no a toda la mente, sino a la mente cotidiana. En yoga, en Ayurveda, se estudia la mente como un complejo muy vasto, no es solamente la mente, hay una mente cotidiana. Esa mente cotidiana se llama manas y son estas riendas. Entonces estos 5 caballos desbocados, que son los sentidos, y sus órganos de acción, van alimentando, van diciéndole a esta mente para dónde ir. Y el gusto te quiere llevar por allá, y la vista te quiere llevar por allá, y el oído te quiere llevar por allá, y el tacto te quiere llevar por allá. 5 caballos desbocados, dándole un montón de información a tu mente. Que cuando no hay un cochero ahí bien despierto, conduciendo ese carro, es un descontrol absoluto. Y sucede que este carro, que es nuestro propio cuerpo físico, nuestra propia vida, también nuestro ego, está completamente identificado con todo lo que percibe de estos órganos de los sentidos, y entonces trata de seguirlos a cada uno de ellos. Y entonces ahí es cuando estamos completamente identificados con estas historias, ¿no? Que estos sentidos nos reportan. Las enseñanzas yógicas y ayurvédicas se han transmitido tradicionalmente por medio de aforismos, ¿no? Hoy en día hacemos este tipo de cosas en YouTube, pero hace 800, 1000, 2000 años, cuando esto no existía, se transmitían en forma de aforismos, que son como un verso, una frase muy corta, muy fácil de aprender y de recordar, que se iba transmitiendo para contemplar en ella y poder asimilar una enseñanza. Y en Ayurveda hay un aforismo bien bonito, un sutra, es su nombre original, ¿no? Un sutra bien bonito que dice: no ven tus ojos, sino tu pensamiento. Porque los ojos lo único que hacen es decodificar la información de la luz, con sus bastones, sus conos, los colores, todo, ¿no? Son como un obturador, un diafragma que se abre y se cierra, y solo están recibiendo algo. Pero quien a eso que ve le pinta una historia, le da una historia, es el pensamiento, es la mente. Y lo mismo con lo que escuchas y con lo que tocas y Entonces ahí es donde estamos viviendo con este carruaje tironeado por estos 5 caballos, que además no ha nacido como una hoja en blanco, ¿no? Ha nacido con una genética, con un karma, ha recibido una instrucción específica en su casa, en su hogar, en su iglesia, en su escuela, en su comunidad, ¿no? Y entonces creemos que somos eso. Y luego lo creemos tanto que hasta hacemos guerras y nos matamos las unas a los otros en nombre de todas esas historias que son solo eso,
una historia. Y entonces, ¿quién es el cochero? El cochero se llama conciencia. Y la conciencia es un fuego frío. Un fuego porque permite ver, porque alumbra. Un fuego porque permite discernir, que es la tarea del fuego, ¿no? Es dividir, es digerir las cosas en sus partículas para poder ver qué hay ahí. Pero es un fuego frío, desapegado de las emociones. Eso es la conciencia, un fuego frío que está desapegado de las emociones para poder ver con claridad. Y entonces va a estar la mente cotidiana recibiendo toda esta información, pero la conciencia está sujetando las riendas de la mente cotidiana. Y la conciencia es la que sabe que más allá de todas esas historias hay otro espacio. Y va conduciendo este carro, este cuerpo, esta vida, este ego, hacia aquellas acciones que le permitan conectar cada vez más profundamente y llevar su vida de acuerdo a esta otra verdad más profunda que es su esencia, que está más allá de todas estas historias. Este es un tema súper apasionante y es muy esclarecedor cuando empezamos a comprender cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan estos indriyas, estos sentidos que nos engañan de cierta manera, ¿no? Según el yoga, estos son los engaños de la maya, las ilusiones de las que habla el yoga. Es un juego y es necesario jugarlo porque por algo estamos teniendo esta vida, este cuerpo, este ego, esta existencia material y estas historias en común. Entonces es un juego, pero no hay que olvidar que es un juego. Y que los juegos están para aprender, para disfrutar, para expandirse. No están para flagelarnos a nosotras mismas, no están para matarnos los unos a los otros, no están para tener una vida miserable o triste o insatisfactoria o llena de enfermedad. Entonces, bueno, es muy interesante. Es muy, muy interesante. Habla este libro también acerca de los miedos, ¿no? Como incluso nuestros propios miedos actuales, a los que les damos a veces tanto peso, son producto de todos estos antepasados, de los cuales nosotros somos los mil nietos. Y hemos evolucionado muchos aspectos de nuestro ser, pero algunos no. Y permanece toda esta memoria en ciertas partes de nuestro cerebro. Entonces, comprender todo esto es abrir una puerta a el cultivo o el desarrollo de ese cochero. ¿Para qué querría yo aprender quién es ese cochero o esa cochera y estar situada en ese espacio? Pues para vivir mejor, para no ser justamente un carro que va tirado de un lado para otro, o poniéndole un ejemplo, un barquito de papel en medio del mar tempestuoso, ¿no? Que cualquier viento me lleva de aquí para allá, cualquier corriente me arrastra. Sino que yo me voy alineando, me voy afinando
Y a través de esa conciencia que voy afinando, de ese fuego frío, puedo ir empezando a percibir la realidad que está más allá de todos esos sentidos. Todas las historias que nos hacemos del resto de las personas, de todas las cosas, todo lo que es bueno o malo, propio o impropio, adecuado o inadecuado, todo es una historia que nos cuenta nuestra propia mente. ¿Es así? No. Es así en la historia de nuestra mente. Entonces, si tú quieres ir más allá de las historias de tu propia mente, porque a veces te estorban, si te ha pasado lo que a mí me ha pasado en la vida, que es que llegó un momento que dije, estoy harta de las historias de esta mente, basta de estas historias, que son siempre las mismas, que son obsesivas, que son truco, que son... que tiene que haber algo más, por Dios. ¿No? Bueno, pues... te cuento que tengo una clase dentro de un ciclo de clases que se llama Nutre tu naturaleza con Ayurveda, una clase bien interesante que se trata de la mente y de los sentidos. En esta clase vamos a explorar, o exploramos justamente, cómo funciona nuestra mente. ¿Qué es exactamente nuestra mente? ¿De qué está nutrida? ¿Qué está alimentando a nuestra mente? ¿Cómo es que todos estos órganos de la percepción y de la acción van alimentando nuestra mente y creando, vas a conocer todo el circuito por el medio del cual van creando todas estas historias? Vas a comprender cómo funciona la mente externa, que es esta que te acabo de describir un poquito, y cómo funciona la mente interna y cuáles son las diferentes capas de esta mente, los diferentes espacios, ¿no? La mente cotidiana, el intelecto, todo lo que conforma el gran complejo mental, y cómo es que este complejo mental es un gran jardín que tiene una tierra, que tiene agua y que tiene semillitas y cosas que crecen, que queremos que crezcan, y cosas que crecen que no queremos que crezcan, y qué hacer con esas cosas que no queremos que crezcan. Entonces, te voy a dejar aquí abajo de este video la información sobre esta clase para que vengas, para que aprendas, para que conozcas tu propia mente, para que puedas empezar a nutrir este fuego frío de tu conciencia y puedas empezar con esta conciencia a agarrar las riendas de tu mente cotidiana e ir comprendiendo que lo que te van reportando tus sentidos no es en realidad más que una historia de tu propia mente. No ven tus ojos, sino tu pensamiento. No sienten tus manos, sino tu pensamiento. No escuchan tus oídos, sino tu pensamiento. Una vez que tú conoces a tu propia mente, una vez que tú conquistas tu propia mente, conquistar la mente en términos yógicos significa conocerla. Conocerla implica que ya no es esa rienda que se gobierna sola. Tu mente va a seguir funcionando, va a seguir haciendo su trabajo, pero hay alguien llamado conciencia que tiene las riendas de esa mente. Así que tu mente va a venir y te va a contar todas las historias que quieras, pero tú, tu conciencia, tu ser conciencia, vas a estar al mando de esas riendas. Entonces, bueno, te dejo al pie de este video la información sobre esta clase. Te espero ahí, es una clase bien interesante, y también puedes ver en el mismo enlace el resto de las clases de Nutre tu naturaleza con Ayurveda. Todas las semillas, todas, tienen la capacidad de florecer. Tú eres una semilla, yo soy una semilla, cada ser tenemos en nosotras mismas la capacidad potencial, como toda semilla, de florecer, de dar frutos. Solamente hay que aprender a nutrirnos con lo que es adecuado para nosotras, para nosotros. Te mando un abrazo enorme. Si te gustó este video, dale like, compártelo y déjame tus comentarios, que me va a dar muchísimo gusto
leerte. Te mando un abrazo enorme. Satnam.